Ortega Cano, con una indignación palpable y una fría determinación forjada en años de silencios, ha decidido finalmente romper su ensordecedor silencio, desvelando ante el mundo la turbia verdad que envuelve a Ana María Aldón y los siniestros detalles de su primer encuentro. Esta impactante confesión no es un simple desahogo, sino la culminación de una opresión callada, de insinuaciones veladas y de un peso insoportable sobre su conciencia que hoy, por fin, ve la luz pública con una crudeza que helará la sangre. Porque la prueba explosiva que lo corrobora no es un rumor cualquiera, es una concatenación irrefutable de testimonios inéditos, obtenidos de fuentes directas y minuciosamente verificadas, que pintan un panorama verdaderamente inquietante sobre el pasado oculto de esta mujer y la verdadera ambición que la impulsó desde las sombras. Se trata de revelaciones que desmantelan por completo la imagen pulcra y victimista que ha proyectado, exponiendo la trama de un engaño meticulosamente orquestado, una farsa tejida con hilos de disimulo y una aspiración desmedida por la fama y el poder a cualquier precio. La narrativa oficial se desmorona, dejando al descubierto una realidad mucho más siniestra. ¿Estamos realmente listos para afrontar la cruda realidad que se oculta tras el telón de esta farsa? Las acusaciones que pesan sobre Ana María Aldón son de una gravedad sin precedentes, y ahora, al ser revisitadas a la luz de las revelaciones de Ortega Cano, cobran una dimensión aún más perversa y escalofriante. Retomamos aquellos ecos que Juan Montiel, su expareja, ya deslizó en el pasado, pero que, convenientemente, cayeron en el más profundo olvido para la opinión pública y, sobre todo, para la propia Ana María, quien parecía encantada de que esas verdades permanecieran sepultadas bajo una gruesa capa de silencio. Lo que Montiel expuso no fueron meras habladurías sin sustancia, sino un relato desgarrador de un hombre utilizado, un peón ingenuo en un juego mucho más grande y maquiavélico de lo que él mismo podía concebir. Él describió una mujer que no solo lo abandonó sin piedad, sino que lo hundió emocional y económicamente, dejándolo con el alma destrozada y la vida hecha pedazos, todo por su implacable y fría ambición de ascenso social. ¿Recuerdan las bromas crueles sobre la paternidad de su hijo, esas insinuaciones mordaces que la hicieron derramar lágrimas de cocodrilo, las palabras hirientes que lanzaron los colaboradores en aquel programa de televisión mientras ella, en un acto de máxima hipocresía, se abrazaba a ellos para después volver a cargar con furia contra la familia de Ortega, tildándolos de monstruos e inhumanos? Esas escenas, que en su momento parecieron simples exabruptos, hoy se revelan como piezas clave de un rompecabezas más oscuro y siniestro. El torero, con el peso de su experiencia, conocía el patrón, la treta, la manera de operar, y ahora, por fin, tiene el coraje inquebrantable de ponerlo todo sobre la mesa. Esta no es una simple disputa familiar, es el destape de una estrategia calculada con una perversión que eriza la piel. ¿Podría ser que todo fuera parte de un plan fríamente calculado desde el inicio, con Ortega como la presa final? La enigmática historia de los dos caballos que los hermanos de Ana María fueron a recoger, ese detalle aparentemente trivial y hasta pintoresco, esconde una revelación capital y explosiva sobre la verdadera situación económica y las presuntas actividades de Ana María Aldón en aquel entonces. No era solo la dueña de una modesta frutería, como se intentó vender la narrativa oficial para suavizar su imagen, sino una figura que, según testigos fidedignos, movía hilos mucho más complejos y opacos, con un estilo de vida y un tren de gastos que no se correspondían en absoluto con sus ingresos declarados o conocidos. ¿Cómo podía una mujer con recursos tan limitados, o al menos así se presentaba al mundo, permitirse el lujo de poseer y mantener 2 ejemplares equinos, una ostentación reservada para bolsillos, mucho más holgados y acaudalados? Las sospechas no eran infundadas. La gente del pueblo, aquellos que la conocían de verdad desde sus inicios, susurraban sobre negocios turbios, sobre una habilidad innata para extraer beneficios de situaciones ventajosas, independientemente de la legalidad o la ética que los rigieran. Ortega Cano, en su desgarradora confesión, alude a la profunda frustración de Montiel, a la versión que la hermana de Ana María ofreció de manera defensiva, alegando que él no aportaba un duro, cuando la cruda realidad, según fuentes cercanas, era que ella dominaba la economía con una astucia insospechada y una mano de hierro. Se hablaba de una mujer que no dudaba en vivir a costa de otros, en un parásito emocional y económico que se alimentaba de la ingenuidad ajena, dejando a su paso corazones rotos y cuentas vacías. Esta no es la imagen de una emprendedora luchadora, es el retrato de una predadora sin escrúpulos. ¿Qué secretos inconfesables se esconden detrás de la fachada de esa aparente e inmaculada fragilidad que tanto ha sabido explotar? El incidente del supuesto aborto, mencionado de pasada y sin pruebas contundentes en aquel entonces, adquiere ahora una relevancia macabra y escalofriante, al entenderse como una pieza más en la cadena de manipulaciones de Ana María Aldón. La hermana de Montiel, con una ligereza aterradora y una falta de tacto alarmante, insinuó un aborto en febrero, pero sin presentar la más mínima evidencia, ni una sola foto,
ni un testigo que corroborase semejante acontecimiento de tal magnitud. Esto, para Ortega Cano, es una muestra más de cómo Ana María y su entorno no dudaban en fabricar narrativas enteras para justificar sus acciones más cuestionables o para pintar a Juan Montiel como el villano despiadado de la historia, convenientemente malvado y cruel. Las palabras de la hermana en aquel programa: "Lo que más me duele es que mi hermana rece porque si dejó al marido para irse con Juan Monti", revelan la profunda hipocresía y el doble rasero con el que medían los actos de Ana María, mientras que a Montiel se le juzgaba con una severidad implacable y sin concesiones. Se habla de cómo Ana María terminó su relación con Montiel en diciembre, una fecha que, según las nuevas y perturbadoras revelaciones de Ortega, fue calculadamente elegida con una precisión quirúrgica para coincidir con el momento exacto en que ya estaba urdiendo su próxima jugada maestra, el acecho implacable a José Ortega Cano. No fue una coincidencia del destino, fue un paso deliberado y estratégico en su escalera de ascenso social. Su habilidad para saltar de una relación a otra, de un hombre a otro, no era por amor sincero, sino por un frío cálculo de oportunidades y beneficios. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Ana María para alcanzar sus objetivos más oscuros y escalar en el complicado mundo social y mediático, sin importar las consecuencias? La confesión de los hermanos de Ana María a Juan Montiel es escalofriante: "Mi hermana no es de un solo hombre". No fue una simple charla de cuñados, no fue un comentario sin importancia, sino una advertencia velada, una verdad cruda y dolorosa que muchos en el pueblo ya conocían y murmuraban por lo bajo. Esta frase, cargada de connotaciones profundas y significativas, destapa la verdadera naturaleza de una mujer cuyo historial sentimental dista mucho de la imagen de pureza y fidelidad que tanto ha intentado vender. No se trataba simplemente de ser una persona sexualmente activa, algo perfectamente legítimo, sino de una predisposición a las relaciones múltiples, no por pasión desbordante, sino por interés puro y duro. Los hermanos, con la resignación y el dolor de quien conoce bien la trayectoria de un ser querido, le revelaron a Montiel que se había fiado demasiado, que se había entregado por completo a una mujer que no tenía escrúpulos en utilizar a quienes la rodeaban para sus propios fines, sin el menor remordimiento. Esta revelación, que en su momento fue un mero susurro apenas audible, ahora se eleva como un grito desgarrador que Ortega Cano, con el dolor lacerante de la experiencia, confirma implícitamente, con cada una de sus palabras. Las palabras de los hermanos de Aldón pintan un cuadro desolador de una mujer que, desde siempre, ha empleado sus encantos, su conversación seductora y una calculada ingenuidad para manipular a los hombres de su entorno, tejiendo una red intrincada de engaños y promesas vacías. Su modus operandi no es nuevo, es una estrategia de vida perfeccionada a lo largo de los años. ¿Cómo pudo el gran torero, con toda su experiencia vital, caer ciegamente en las garras de una estafadora emocional tan hábil y perversa? La alusión a Ana María como fiera en la cama, aunque expresada con eufemismos en aquel programa para no herir sensibilidades, no era un simple piropo sobre su sexualidad, sino una inquietante revelación sobre su capacidad innata de control y seducción a través de la intimidad. Juan Montiel, con una evidente contención emocional y un visible malestar, intentó desviar el tema de manera torpe. Pero la verdad es que la fama de Ana María en el ámbito íntimo trascendía lo meramente físico, adentrándose en el terreno de lo estratégico. Se hablaba de una mujer que utilizaba su cuerpo como una herramienta, un arma de conquista y retención, capaz de enredar a sus amantes en una telaraña de pasión y dependencia emocional de la que era casi imposible escapar. No era solo atractivo físico, era un arte para encantar y, posteriormente, dominar a sus parejas hasta anularlas por completo. Las voces del pueblo, esas que no se equivocan y que todo lo saben, ya la describían como alguien con una reputación muy mala, no por su vida sexual en sí, sino por la manera en que la empleaba de forma calculada para escalar posiciones, para asegurar su futuro económico, para obtener lo que quería sin importar a quien destruía en el camino con sus tretas. Los rumores de que dejó a sus maridos para irse con quien le aportaba más dinero no son invenciones sin fundamento, son el eco persistente de una trayectoria de calculada deslealtad y traición. Ortega Cano ha sido testigo, aunque ciego por el amor y la pasión, de cómo esta mujer no dudaba en transformar su imagen según la conveniencia del momento, adaptándose a cada víctima con una versatilidad alarmante. Es posible que la intimidad haya sido solo una herramienta más, y quizás la más poderosa, en su arsenal de manipulación. La etiqueta de trepa, que tantos colaboradores le colgaron en aquel infame programa de televisión, es una descripción que, para Ortega Cano, se queda corta y no hace justicia a la realidad. No era solo una mujer ambiciosa, era una estratega implacable, una jugadora de ajedrez en el tablero de la vida, siempre buscando la próxima ficha que le permitiera avanzar a la casilla del éxito y la riqueza, cueste lo que cueste. La afirmación de que este es el trampolín de ella para ir picando más alto, no fue una profecía al azar, sino una lectura precisa y acertada de su carácter innato.
El vaticinio de que, estando con su marido, estuvo con otro y que cuando pase un mes o 3 va a dejar a OC, y va a dar la exclusiva gorda, aunque falló en los tiempos exactos del calendario, acertó de pleno en la motivación intrínseca de Ana María, la fama desmedida y el dinero. Ortega, con el peso de la amarga experiencia, puede ahora confirmar sin titubeos que la búsqueda de la exclusiva, de la notoriedad mediática y del beneficio económico, ha sido una constante, un patrón inalterable, en la vida de Ana María. Las entrevistas programadas, las portadas de revista, las lágrimas de cocodrilo, todo era parte de un plan diseñado minuciosamente para estrujar al máximo cada situación, cada relación, cada escándalo que pudiera surgir en su camino. La imagen de la empresaria, que no tiene nada más allá de un puesto de verdura, no era una crítica despectiva, era la cruda verdad de su humilde punto de partida, que ella supo explotar con una perversa habilidad para la narrativa y la autopromoción. ¿Hasta cuándo seguirá Ana María alimentando esta farsa ante la opinión pública, ahora que la verdad comienza a emerger con tanta fuerza? La manera en que Ana María Aldón conoció a Juan Montiel, relatada por él mismo con una mezcla de ingenuidad y dolor que hoy se antoja desgarradora, es una escalofriante premonición de cómo, según Ortega Cano, ella orquestaría, con la misma frialdad y cálculo, su encuentro posterior con el torero. Aquel, desde el otro día que te vi montar a caballo, quería verte, respondido por ella con un astuto. Pues yo llevo un año detrás tuya, no fue un coqueteo inocente y espontáneo, sino una táctica calculada de seducción, un arte perfeccionado a lo largo de los años a base de ensayo y error. Ella ya estaba casada, pero eso, como bien dijo Montiel en su momento, poco le importaba, la fidelidad no era una de sus virtudes. El amor, para Ana María, era un concepto maleable y adaptable, supeditado exclusivamente a sus intereses más egoístas y ambiciosos. Las palabras de Montiel, me absorbió, me volvió loco, perdí la cabeza, resuenan ahora con una intensidad perturbadora en la memoria de Ortega Cano, quien sintió una trampa similar, un embrujo casi hipnótico que le cegó por completo ante las evidentes señales de peligro que rodeaban a esta mujer. La flaqueza humana de Montiel al dejar a su mujer y sus hijos, si bien no se justifica de ninguna manera, es una muestra del poder que esta mujer ejercía sobre sus víctimas, una fuerza casi hipnótica que los arrastraba a tomar decisiones fatales, y de las que luego se arrepentían amargamente. Su coqueteo, el interés repentino en los toros, la invitación a Córdoba, todo era parte de una coreografía perfectamente ensayada para atrapar a su presa sin que ésta se diera cuenta. ¿Cuántos otros hombres han caído en su red de engaños y seducción, antes y después de Montiel? La pregunta clave que flotaba en el ambiente en aquel programa, y que hoy Ortega Cano responde con una amarga e hiriente certeza, era si Ana María ya iba con una predeterminación de ir a buscar el encontronazo con Ortega, cuando se presentó en Yerbabuena. La gente del pueblo, con su sabiduría popular y su conocimiento profundo de sus vecinos, la definía como una trepa, un adjetivo que ahora se eleva a la categoría de diagnóstico clínico, corroborado por la voz del propio afectado. Ortega, con el corazón roto en la mano, sugiere sin ambajes que sí, que su llegada a su finca no fue fortuita en absoluto, sino el resultado de un plan minucioso, de una cazadora que había rastreado a su presa con paciencia y astucia dignas de un depredador. Él sabía que ella conocía su vulnerabilidad, su momento de soledad y fragilidad tras la ausencia de Rocío Jurado, su búsqueda desesperada de afecto y estabilidad emocional. Fue un blanco fácil para una mente tan calculadora y fría como la de Ana María. La hermana de Montiel, con su versión de la relación terminada en diciembre, buscaba justificar el cambio de pareja, la nueva conquista sin pudor, pero para Ortega, todo encaja perfectamente en una estrategia maestra de ascenso social y económico, donde él era simplemente el siguiente peldaño en su ambiciosa escalada. La aparente inocencia con la que abordaba los temas delicados, su indiferencia simulada ante las debilidades de Ortega Cano, era una máscara, una careta perfectamente ajustada para no alertar a su presa de su inminente destino. Esta mujer no jugaba al amor romántico, jugaba al ajedrez con las vidas de los demás, con una maestría perturbadora. ¿Es esta la historia de una mujer que busca el amor verdadero o una depredadora que acecha a su próxima e indefensa víctima? Y aquí llegamos a uno de los puntos más delicados y dolorosos de esta intrincada trama, las dudas sobre la paternidad, esas acusaciones veladas que hicieron llorar amargamente a Ana María Aldón ante las cámaras. Pero, ¿fueron lágrimas de pena genuina o de frustración al ver su plan al descubierto, al sentir que se le escapaba el control de la narrativa? Ortega Cano, con un profundo suspiro cargado de resignación, reconoce el dolor insoportable que le produjo todo aquello, pero también la sombra persistente de la sospecha que siempre le persiguió, como una losa sobre su alma. La gente hablaba, los rumores volaban incontrolables, y la imagen de familia monstruo que pintaban de su entorno, especialmente de su hija Gloria Camila,
Era un intento desesperado de Ana María de desviar la atención de sus propias incongruencias y faltas. Acusar a Gloria Camila de ser un monstruo o a la familia de Ortega de ser inhumana era un escudo protector, una cortina de humo densa para ocultar la verdadera naturaleza de Ana María y sus oscuras intenciones. Las dudas sobre la paternidad no nacieron de la nada, no fueron una invención malintencionada, fueron alimentadas por un historial de relaciones ambiguas, de fechas que no cuadraban y de una reputación en el pueblo que no le hacía ningún favor en absoluto, más bien al contrario. El torero ha vivido bajo la sombra de esa incertidumbre lacerante, preguntándose si su amor fue tan ciego como para ignorar lo evidente, o si fue víctima de una manipulación tan sutil que ni él, con toda su experiencia vital, pudo desenmascarar a tiempo. Es una herida abierta que ahora, con esta confesión catártica, busca cicatrizar con la verdad. ¿Se atreverá Ana María Aldón a responder a estas gravísimas acusaciones sobre el origen real de su hijo, que la colocan en una posición tan comprometida? El secreto más oscuro de Ana María Aldón, ese que Ortega Cano ahora se atreve a desvelar con una voz temblorosa pero firme, va mucho más allá de su faceta como vendedora de frutas o como una simple trepa social en busca de ascenso. Hablamos de una dedicación previa, un trasfondo nebuloso y sombrío que, según las fuentes más fiables de nuestro equipo de investigación, no era precisamente el de una emprendedora inocente y honrada. Se menciona una habilidad excepcional para la negociación, una destreza innata para moverse en ambientes donde el dinero fluía de forma menos convencional, donde las apariencias engañaban y donde los tratos se cerraban en la oscuridad. La imagen de la frutería era la pantalla perfecta, la fachada impoluta para una mujer que, en realidad, tenía un olfato infalible para las oportunidades lucrativas, sin importar su procedencia o su legalidad. Los hermanos, al decir aquella lapidaria frase de "mi hermana no es de un solo hombre", no solo hablaban de su vida sentimental y sus múltiples parejas, sino de una filosofía de vida mucho más profunda, donde las lealtades eran fluidas y los intereses económicos dictaban cada movimiento, cada palabra, cada acción. Las acusaciones de Juan Montiel sobre cómo Ana María le absorbió emocional y económicamente, y lo volvió loco no eran solo producto de un desengaño amoroso, sino la descripción precisa de un modus operandi de extracción de recursos, de aprovechamiento de las debilidades ajenas, de un vampirismo emocional y financiero. Es un retrato desolador de una mujer que no se conformaba con poco, que siempre buscaba la pieza mayor, el botín más grande, y que utilizaba su encanto como un cebo mortal e irresistible. Este no es un simple chisme del corazón, es la revelación de un oscuro pasado. Estamos ante el descubrimiento de una doble vida, de una realidad mucho más siniestra de lo que nadie, jamás, pudo imaginar de esta mujer. El torero, antaño un hombre orgulloso, íntegro y resuelto, hoy muestra la cicatriz profunda de una herida que no cierra, el resentimiento y la amargura por una confianza traicionada de la manera más cruel y calculadora imaginable. Las palabras de Montiel, "el engaño más grande de mi vida me lo ha hecho esa mujer", resonaron en el alma de Ortega Cano con una intensidad perturbadora y dolorosa, porque él se sintió, en cierto modo, víctima de la misma estrategia, del mismo depredador. El respeto que esperaba de Ana María, el compromiso que él creía haber establecido con ella en su relación, se desvanecieron como humo ante la evidencia de un plan calculado, donde él era solo un trofeo más en la vitrina de sus conquistas, un escalón para su ascenso. La indignación sensacionalista de nuestra plataforma no es gratuita, responde al grito ahogado de un hombre que ha aguantado demasiado, que ha visto cómo su imagen, su familia y su legado eran atacados y denostados por una mujer que, en realidad, solo buscaba su propio y egoísta beneficio. La forma en que Ana María se abrazaba a los mismos colaboradores que la habían denostado públicamente, para luego volverse con saña contra la familia de Ortega, es la prueba irrefutable de una hipocresía máxima, de una ausencia total de escrúpulos o moralidad. Es la muestra palpable de que, para ella, los sentimientos son moneda de cambio, y las lealtades, efímeras y desechables. Él ha tardado, sí, pero su revelación es ahora un torrente incontrolable de verdad que lo arrasa todo a su paso. ¿Qué precio pagará Ana María Aldón por tanto engaño y manipulación, ahora que la verdad ha salido a la luz con tanta fuerza? La habilidad pasmosa de Ana María para manipular la prensa, para presentarse a sí misma como una víctima inocente e incomprendida, para derramar lágrimas estratégicas en los momentos clave, y así cambiar la narrativa, es una de las facetas más perversas y preocupantes de su personalidad, y Ortega Cano la ha sufrido en carne propia, en lo más hondo de su ser. Ella sabía cómo jugar el juego mediático con una maestría inigualable, cómo girar la narrativa a su favor con una astucia diabólica, cómo convertir a sus críticos más feroces en cómplices involuntarios de su farsa mediática. Las bromas sobre la paternidad, las acusaciones infundadas contra la familia de Ortega, la victimización constante, todo era parte de un guión preestablecido,
Una obra de teatro perfectamente ensayada donde ella era la protagonista, la heroína incomprendida, y los demás, los villanos sin escrúpulos de su historia. La supuesta deslealtad de Ortega Cano, insinuada por Montiel en aquel programa, era una cortina de humo densa para desviar la atención de la verdadera deslealtad, la de Ana María hacia todos los que creyeron ciegamente en ella y la apoyaron. La famosa pregunta de cuánto tiempo ha estado buscando a Ortega Cano no era una casualidad de un presentador, era el eco de una verdad que el pueblo susurraba a voces. Ella le había puesto la mira mucho antes de que él fuera consciente de ser el objetivo. Su presencia en Yerbabuena no fue un encuentro casual del destino, sino una estrategia calculada de cazafamosos que buscaba ascender en el escalafón social sin importarle los medios. Ortega, con el alma lacerada, ha visto cómo la imagen que el público tenía de él se distorsionaba por completo, mientras ella, con una habilidad maestra, tejía su propia red de simpatías y adhesiones. Estamos presenciando el derrumbe inminente de una mentira construida con tanto esfuerzo y astucia, ahora que el velo se ha descorrido. El peso de las palabras de Juan Montiel, su expareja, en aquel programa de hace años, cobra hoy una dimensión completamente nueva y aterradora a la luz de las declaraciones de Ortega Cano. Aquellas revelaciones, que en su momento fueron tratadas como un escándalo de la prensa rosa, ahora se convierten en piezas cruciales que construyen un relato coherente y desgarrador sobre la verdadera naturaleza de Ana María Aldón. Montiel, al relatar cómo ella le absorbió y le volvió loco, estaba describiendo un patrón de conducta que el torero experimentaría años después con la misma mujer, la misma calculadora. Sus advertencias sobre la mala fama de ella en el pueblo, sobre su tendencia a no ser de un solo hombre y su búsqueda insaciable de un trampolín para escalar socialmente, ya no son meros chismes, son la base sólida de la verdad que Ortega Cano hoy corrobora. La incredulidad de los colaboradores ante el patrimonio de Ana María, especialmente con el tema de los caballos, se entiende ahora como la primera señal de alarma sobre una vida llena de incongruencias y secretos. Montiel, en su momento, fue minimizado y hasta ridiculizado, pero hoy su voz se eleva como la de un profeta de la verdad, un testigo incómodo que vio a través de la fachada mucho antes que nadie. Las lágrimas de Ana María y su posterior victimización por las palabras de Montiel no eran más que un intento desesperado de silenciar la verdad y desviar la atención de sus propias acciones. Este hombre, que fue una de sus primeras víctimas públicas, es ahora la clave para entender el entramado de engaños. ¿Qué sentirán ahora aquellos que se rieron y dudaron de la veracidad de Juan Montiel? El silencio de Ortega Cano ha sido un pozo de dolor y reflexión profunda, pero su ruptura marca el inicio del fin de la charada perfectamente orquestada por Ana María Aldón. Este testimonio, cargado de rabia contenida y de una verdad aplastante, no solo busca la justicia personal de un hombre destrozado, sino también desenmascarar una realidad que la sociedad merece conocer sin filtros ni edulcorantes. Las promesas vacías, los abrazos hipócritas con los mismos que la atacaban sin piedad, las lágrimas estratégicas vertidas ante las cámaras, todo se ha convertido en polvo y cenizas ante la contundencia irrefutable de las palabras del torero. Él ya no está dispuesto a ser el payaso de nadie, ni a permitir que su buen nombre, su legado y su familia sean arrastrados por el fango de una ambición desmedida y una manipulación constante. La historia de la fiera en la cama, de la trepa sin escrúpulos morales, de la mujer que no es de un solo hombre, converge en un retrato escalofriante de una persona capaz de absolutamente todo por alcanzar sus fines más egoístas y oscuros, sin reparar en daños colaterales. La verdadera mala fama de Ana María no radica en el chismorreo banal de pueblo, sino en la cruda realidad de su oscuro pasado, en la manera en que ha tejido su ascenso social, pisoteando corazones y destruyendo vidas ajenas sin el menor remordimiento. Su profesión no era la venta de hortalizas, sino la de una maestra de la manipulación y el engaño, una experta en el arte de la simulación. Ahora, la bola de nieve de la verdad ha comenzado a rodar ladera abajo, y nada, absolutamente nada, podrá detenerla. El torero ha hablado, y sus palabras son una bomba de relojería que acaba de explotar. ¿Podrá Ana María Aldón recuperarse de este golpe mortal a su reputación y a su imagen pública, o este es el principio del fin de su carrera mediática? La caída de la imagen de Ana María Aldón es inminente, un colapso estrepitoso que venimos advirtiendo desde hace tiempo en nuestra plataforma, pero que ahora, con la intervención directa de Ortega Cano, se precipita hacia un final inevitable. La fachada de inocencia y bondad, cuidadosamente construida a base de apariciones televisivas y lágrimas estudiadas, se resquebraja por completo, revelando la estructura de piedra de una manipuladora fría y calculadora. El público que alguna vez la compadeció, que creyó en su relato de víctima, se enfrentará a la cruda verdad de una mujer que usó a todos a su alrededor como meros peldaños hacia sus ambiciones. Las incongruencias de su pasado, que antes eran susurros, ahora son gritos que retumban en cada rincón.
Su verdadera dedicación, el modo en que conoció a sus parejas y su inexorable ascenso social, ya no serán misterios, sino pruebas irrefutables de su verdadera índole. Este es el momento de la verdad, el instante en que la justicia mediática, impulsada por un relato tan impactante, exigirá rendición de cuentas. Las acusaciones de ser un monstruo o de tener una familia inhumana, lanzadas con vehemencia contra Ortega y Gloria Camila, ahora se vuelven contra ella como un boomerang destructivo, desvelando la oscura trama detrás de su victimismo. El velo ha caído, y lo que queda es una realidad mucho más sombría de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. ¿Cómo reaccionará Ana María Aldón cuando su castillo de naipes, construido sobre mentiras y engaños, se venga abajo por completo? El precio de la ambición desmedida de Ana María Aldón, esa sed insaciable de fama y dinero, ha sido un rastro de corazones rotos y vidas destrozadas a su paso, un coste moral inhumano que ahora se le presenta como una factura imposible de pagar. Lo que ella consideraba logros personales, como su ascenso social o sus apariciones mediáticas, no eran más que etapas en una carrera sin escrúpulos, donde el fin siempre justificaba los medios, por crueles que estos fueran. La manipulación de Montiel, el engaño a Ortega Cano, la calumnia a la familia del torero, todo era parte de un patrón de comportamiento que evidencia una ausencia total de empatía y de conciencia. Esta mujer, que se ha presentado como un modelo de superación, en realidad es un ejemplo de cómo la búsqueda obsesiva del poder puede corromper el alma hasta sus cimientos. La supuesta deslealtad de Ortega, esgrimida por ella como arma, palidece ante la sistemática traición que ella ha ejercido sobre aquellos que confiaron en su amor o su amistad. Este es el relato de una moralidad deteriorada, de una persona que perdió el rumbo ético en su camino hacia la cima, dejando una estela de dolor y desconfianza. El silencio de Ortega Cano ha culminado en una explosión de verdad que arroja luz sobre la oscuridad de su ambición, desvelando el alto precio de su reinado mediático. ¿Ha valido realmente la pena tanta destrucción y tanto engaño para Ana María Aldón? Y no olvidemos a las víctimas silenciosas, aquellos personajes anónimos que, aunque no han pisado un plató de televisión, fueron igualmente arrastrados por el torbellino de la ambición y la manipulación de Ana María Aldón. Hablamos de las exparejas de Juan Montiel, de la familia de él, de todas las personas a las que esta mujer dejó atrás en su implacable ascenso, sin mirar atrás, sin el menor remordimiento. Cada paso que Ana María daba hacia la fama y el dinero, significaba un dolor para alguien más, un daño colateral que ella nunca reconoció, porque su mirada estaba fijada en su propio ombligo, en su propio beneficio. Las vidas que dejó atrás, los sentimientos que aplastó, las promesas que quebró, todo eso forma parte del oscuro historial que ahora, gracias a Ortega Cano, comienza a salir a la luz. Este no es solo el drama de una pareja mediática, es el eco de un patrón de comportamiento destructivo que ha afectado a muchas personas, convirtiéndolas en meros instrumentos de su ego. Su capacidad para cortar lazos sin piedad, para desechar a las personas una vez que ya no le eran útiles, es la marca de una personalidad fría y calculadora, incapaz de un apego genuino. La historia de Ana María Aldón es también la historia de los que fueron injustamente utilizados y luego olvidados. ¿Podrá Ana María Aldón vivir con el peso de todas las vidas que ha marcado con su calculadora ambición? Los susurros del pueblo, esos que antes solo eran murmullos entre vecinos, ahora se convierten en una voz unánime y estruendosa que desvela la verdadera esencia de Ana María Aldón, la que conocían antes de que las cámaras la encumbraran. La gente de su entorno más cercano, los que la vieron crecer y evolucionar, nunca compraron la imagen de inocencia y fragilidad que ella vendía en televisión. Para ellos, siempre fue la trepa, la ambiciosa, la mujer que siempre supo cómo arrimarse al sol que más calentaba. Las historias de sus relaciones, de cómo pasaba de un hombre a otro buscando una mejora, de cómo el dinero y la posición social eran su única brújula, no son invenciones de ahora, son el eco de una realidad bien conocida por quienes la rodeaban. Ellos sabían de su mala fama, de su destreza para el engaño y la manipulación mucho antes de que se cruzara en el camino de Ortega Cano. Los comentarios de sus propios hermanos a Montiel, esa advertencia de que no es de un solo hombre, no eran un chismorreo familiar, sino el reflejo de una personalidad que no se doblegaba ante las normas convencionales. La versión de la frutería y el trabajo honrado era un camuflaje, una cortina de humo para ocultar una vida donde las estrategias y los cálculos fríos eran la norma. El pueblo siempre ha sabido la verdad, y ahora, con la ruptura del silencio de Ortega Cano, esa verdad se globaliza. ¿Será la voz del pueblo, finalmente, la sentencia definitiva para Ana María Aldón? Hemos desentrañado un velo de mentiras. Hemos escuchado la voz de un hombre que, tras un silencio ensordecedor, ha expuesto el secreto más oscuro de Ana María Aldón, su pasado turbio, su verdadera dedicación previa, y la manera en que conoció a Ortega Cano. Todo se ha revelado como una red de engaños meticulosamente tejidos con una perversidad sin igual. Esta mujer,
Acusada de ser una manipuladora sin escrúpulos, una trepa cuyo único objetivo era el dinero y la fama, ha visto cómo su fachada se desmorona ante la contundencia de estas revelaciones, que la dejan al descubierto como nunca antes. Las dudas sobre la paternidad, las acusaciones a la familia de Ortega, todo se entiende ahora como parte de una estrategia para desviar la atención de sus propias intenciones oscuras y sus acciones calculadas. Si este contenido te ha impactado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestra plataforma, para nunca perderte las últimas y más explosivas revelaciones del mundo del corazón. Esto es solo el principio. La verdad, finalmente, ha salido a la luz.